Bienvenidos a Mentes Conectadas. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje increíble. Vamos a explorar las bases de la conducta humana, desde nuestro ADN hasta la complejidad de nuestro cerebro. Para empezar, hablemos de nuestro origen. ¿Cómo es que las instrucciones para ser quienes somos están escritas en nuestro cuerpo? Abby, esas instrucciones están en nuestros genes. Esa es la herencia genética. Cada uno de nosotros tiene un conjunto de instrucciones biológicas que vienen en pares de 23 cromosomas, 22 autosómicos y un par sexual, que determinan todo, desde el color de nuestros ojos hasta las predisposiciones de la conducta. Cada gen ocupa un lugar específico en el cromosoma, llamado locus, y la versión que tenemos de ese gen se llama alelo. Exacto, Emiliano. Y no podemos hablar de alelos sin mencionar a Gregor Mendel. Sus leyes nos explican cómo se transmiten estos alelos. Nos permiten entender por qué heredamos ciertos rasgos y también por qué algunas enfermedades como la hemofilia o el daltonismo están ligadas a los cromosomas sexuales y afectan más a un sexo que a otro. Además, recordemos que los cromosomas homólogos son pares que contienen la misma información de genética, aunque provengan de cada progenitor. La genética es fascinante. A mí lo que me interesa es que los genes no son una sentencia. El genotipo es un mapa genético que tenemos, pero el fenotipo es como los genes se expresan. A mí me parece que es el resultado de cómo nuestros genes interactúan en el ambiente, ¿no, Melissa? Así es, Mari. Y también ahí entran los gametos. Cada uno de nuestros padres aportan solo la mitad de la carga genética. Y obviamente al unirse, el cigoto recibe la información completa, aunque dependiendo de cómo se combinen los alelos, tanto dominantes y recesivos, o incluso heterólogos, se manifiestan las características. Por eso, algunas enfermedades aparecen o no según el tipo del fenotipo o genotipo de cada persona. Y obviamente también existen cambios en el número de cromosomas, afectando a que también puede dar a lugar como síndromes de Down o Turner. Así es, el ambiente juega un papel crucial, pero no hablamos de las leyes de Mendel. Recordemos que la primera ley de Mendel, también conocida como principio de la uniformidad, establece que al cruzar dos individuos de razas puras, también llamadas homogocitos, para un carácter de la primera generación de descendientes será uniforme, tanto en su genotipo como en el fenotipo, que son las características observables. Oye, Mar, ¿pero podrías explicarnos la segunda ley? Claro que sí, Abby. La segunda ley es el principio de la segregación. Esta ley explica que los alelos de cada gen se separan o se segregan durante la formación de los gametos, las células sexuales. Esto permite que el alelo recesivo, que no se manifestó en la primera fase, reaparezca en la segunda generación. Si dos individuos de la primera fase se cruzan entre sí, este cruce es el rasgo recesivo que se manifestará en una proporción de 1 a cada 4 descendientes. Y por último, pero no menos importante, la tercera ley, también conocida como principio de la transmisión independiente, conocida como la ley de la herencia independiente, establece que los diferentes rasgos se heredan de forma independiente unos de otros. Esto significa que la herencia de un rasgo, como el color de una semilla, no influye en la herencia de otro, como su forma. Esta ley aplica para genes que se encuentran en cromosomas diferentes o en regiones muy distantes del mismo cromosoma. Pero si la herencia genética nos da las instrucciones, ¿cómo es que a lo largo de la historia de la vida estas instrucciones llevaron a la formación de algo tan complejo como el sistema nervioso humano? Y bueno, a todo esto que ya hemos hablado, me gustaría saber si ustedes creen que la genética realmente define todo de nosotros. A ver, yo digo que no. O sea, sí influye, pero el ambiente pesa muchísimo. Por ejemplo, puedes tener predisposición a ciertas enfermedades, pero si llevas un estilo de vida saludable puede que ni se manifieste. Exacto, como que los genes son como un plano de construcción, pero no significa que el edificio se haga igual en todos los terrenos. Me gusta mucho esa comparación, pero yo creo que es un 50-50, pero depende del tema. Pues yo pienso que en temas como la personalidad, más que los genes, pues es el entorno. No sé, siento que si uno crece en un ambiente hostil, la conducta se moldea por eso, no solo por lo que se hereda. Y bueno, aquí entramos en el mundo de la filogenia, en cómo fue evolucionando los seres vivos. Y así fue que todo empezó con una simple célula que reaccionaba en su entorno. Y esa capacidad de responder a sus estímulos se llamaba irritabilidad. Y con el tiempo, obviamente, las células se agruparon formando organismos multicelulares. Y de esta necesidad de coordinar respuestas nacieron los primeros mecanismos neuromusculares.
Recuerdo que una de las primeras formas del sistema nervioso fue la hidra, que tiene una red neuronal muy simple. Luego en otros organismos, los ganglios se empezaron a agrupar en la cabeza. Este proceso, la cefalización, es lo que eventualmente llevó a la formación del encéfalo. Y en el camino se formaron los tejidos nerviosos, que son la base de las neuronas. Estas células especializadas se organizaron para formar un sistema nervioso cada vez más complejo, con un sistema nervioso central y uno periférico. En los vertebrados también aparece la notocorda, que da soporte y permitió un sistema nervioso más organizado. Ay, no, me fascina que todo viene de algo tan simple. El encéfalo, por ejemplo, se forma a partir de las vesículas en la etapa embrionaria. Todo este proceso evolutivo, desde la ameba hasta nosotros, demuestra cómo el sistema nervioso se fue haciendo más sofisticado. Y obviamente, si seguimos a la línea evolutiva de nuestros antepasados, llegamos a los primates, que desarrollaron los lóbulos cerebrales más grandes, tanto como la memoria y el lenguaje. Y finalmente, nosotros que somos reconocidos como los Homo sapiens sapiens, tanto la infelización alcanzó un nivel tan grande que permitió la conciencia, la cultura y el pensamiento abstracto. Chicas, ¿a ustedes no les parece increíble que todo venga de una simple célula? Sí, o sea, pensar que de algo tan básico surgió todo lo que somos, hasta la música, el arte y la ciencia. Y obviamente que sin esa irritabilidad de la célula, literalmente no estaríamos aquí platicando. Oigan, chavos, pero pues yo me pregunto, ¿creen que la evolución sigue avanzando en nosotros? Pues yo creo que sí, pero ahora más lento, porque el ambiente ya lo modificamos mucho con la tecnología. Yo creo que sí seguimos evolucionando, pero ya no es tanto físicamente, sino que más culturalmente y en nuestras ideas y pensamientos. Hemos hablado de la evolución de las especies, pero ¿qué pasa con el desarrollo del sistema nervioso en un solo individuo? Desde el momento de la fecundación hasta que un bebé nace y más allá. ¿Cómo se forma nuestro cerebro? ¿Cómo es que el espermatozoide llega al ovocito? Eso es la ontogenia del sistema nervioso. Todo empieza en el útero. El embrión pasa por las etapas del desarrollo donde se forma el tubo neural, que es el precursor de nuestro cerebro, y la médula espinal. Es un proceso increíblemente delicado y obvio muy preciso. Exacto. Y en este proceso se dan los pasos cruciales como la migración neural y la diferenciación y la formación de cromosomas. Pero no olvidemos mencionar sobre las capas que nos ayuda a las capas germinales de un embrión que se forma durante las primeras semanas de desarrollo. Mencionamos la primera capa que se llama ectodermo, que esta es la capa más externa de la piel. Y a partir del ectodermo se forman las estructuras que mantienen el contacto con el mundo exterior, como el sistema nervioso, el epidermis y los sentidos. Oye, Mel, pero no te vayas a olvidar del mesodermo, que es la capa más importante que hablamos durante la clase. Es la capa intermedia, meso significa medio. Da origen a la mayoría de los tejidos de sostén y movilidad, así como a los sistemas circulatorio y reproductivo, que incluyen a los músculos, huesos, sangre y riñones. Ay, yo la verdad siempre me sorprendo de cómo todo esto pasa sin que nos demos cuenta, literal, desde que somos un puntito en el vientre. Y se nos olvidó también comentar que sobre la formación de las conexiones neurales, por ejemplo, la mielinización, la formación de una capa protectora alrededor de los axones. Y es obviamente vital para la rapidez del impulso nervioso. Eso es lo que hace la mielinización. Y obviamente además se forma también el sistema nervioso periférico, que conecta los receptores sensoriales como los músculos y glándulas actuando mediante neuronas, motores y efectores. Y a lo que decías, María, sí, y que si en un solo paso falla, puede surgir malformaciones o enfermedades. Exacto, es como un dominó, una cosa lleva a la otra. Oigan, ¿y no creen que eso hace que valoremos más lo perfecto que es el cuerpo humano? Totalmente, Mar. Es como un reloj súper complejo que se puede armar solo. A ver, ya hemos hablado de la estructura, pero ¿qué hay en la función? ¿Cómo se comunican las neuronas entre sí? ¿Cómo se transmiten estos impulsos nerviosos?
Ahí es donde entran los neurotransmisores. Son los mensajeros químicos que las neuronas utilizan para comunicarse. Por ejemplo, la acetilcolina ayuda a las neuronas motoras a activar nuestros músculos. Y hay otros muy importantes, como la dopamina, que ya mencionamos antes, y relacionada con la recompensa, y la serotonina, que influye en nuestro estado de ánimo y sueño. Pero no olvidemos el glutamato, el neurotransmisor más común para la excitación neuronal, y el GABA. Es su contraparte, el principal neurotransmisor inhibidor, es un equilibrio perfecto entre estos mensajeros, lo que permite que nuestro cerebro funcione correctamente. Pero no nos podemos olvidar de las glías. Recordemos que una glía, más bien el término célula glial, era usado tradicionalmente para hacer referencia a las células del sistema nervioso central. La definición de este término ha sido empleada para incluir a otras células no neuronales que se asocian a las neuronas, tanto en el sistema nervioso central como periférico. Sí, estas células tienen la responsabilidad de mantener un equilibrio homeostático y mielinizar las neuronas. Recordemos que son más pequeñas, más numerosas y morfológica y funcionalmente diferentes a las células neuronales. No tienen la capacidad de propagar potenciales de acción. Recordemos también que algunas de estas pueden ser subdivididas según su embriología. Los oligodendrocitos tienen proyecciones citoplasmáticas largas que extienden desde su soma, cuerpo celular. Sus núcleos son pequeños y están rodeados por un halo de citoplasma, rico en polirribosomas y retículo endoplasmático rugoso. Los asitrocitos se caracterizan por presentar proteínas ácidas, fibriales gliales, perdón, está un poco confuso. La GFAP, por sus siglas en inglés, en su citoplasma. Sin embargo, en el cerebro fetal y en la sustancia gris del adulto, los asitrocitos presentan muy poca GFAP en su citoplasma. Recordemos a los astrocitos fibrosos, que por su parte se encuentran más comúnmente en la sustancia blanca y están orientados longitudinalmente dentro del plano de los haces de las fibras de la misma. Recordemos que el soma más grande del cuerpo humano mide alrededor de 1 metro, se encuentra entre la cadera y el principio del pie. Este es conocido como el ciático. La población de células microgliales representa aproximadamente el 5% del tejido glial. Eso es muy sorprendente, ¿no te parece, Meli? También recordemos que las células de Schwann son análogas, pero ¿por qué tú no nos las explicas mejor? Claro que sí, yo te lo explico. Son tubulares con núcleos aplanados. Y bueno, es sorprendente todo esto que hemos hablado. Y para concluir, me gustaría que reflexionáramos sobre todo lo que hemos abordado hasta hoy. Desde la herencia genética que nos da el plano, pasando por la evolución de las especies y el desarrollo individual de nuestro cerebro, hasta la química que hace que todo que funcione. Es sorprendente, ¿no? Cada uno de estos temas que parecen tan distintos están intrínsecamente conectados. Es el cerebro humano, la combinación de la herencia genética, la evolución, la maduración individual y la química. Uniendo todas estas ideas, podemos comprender mejor las bases biológicas de nuestra propia conducta. Y con eso cerramos este episodio. Gracias a todos por escucharnos. Gracias.